Bien, todos los que vean este video y que les sea de bendición. Entonces, con nuestra primera clase. Plan, obviamente usted me puede preguntar, escribir, pastor, tengo esta duda, pero el plan es que, o sea, luego lo grabo para que usted lo pueda ver cuando pueda, en el momento que tenga el chance, lo pueda parar. Y cualquier duda me escribe igual. Entonces, de nuevo, este es nuestro programa de Célula Jesús más cerca. Y nuestra primera clase, que se necesita un Salvador, la parte uno. Entonces, dice el libro de Samuel, capítulo 2 verso 25, que es con lo que es para la lectura con la que vamos a comenzar, luego de explicar, de haberle explicado a la gente esto de que vamos a estar 2 semanas, que tenemos un programa de clase, cómo es más o menos la dinámica de la célula, la verdad que se lo vamos a explicar, ya sea cuando vayamos a invitarlo. O sea, esos detalles. Podemos hacerlo igual, aunque antes de la gente abrirnos las puertas, le hayamos explicado para recordarlo en la primera clase. Y entonces, cuando ya vayamos a comenzar la clase, luego de haber agotado el rompehielos, preguntar a la gente cómo está, el tiempo de oración, ya entonces vamos con nuestra clase del día de, ¿verdad?, que corresponda. Entonces, comenzamos con esta lectura. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Lectura en el Antiguo Testamento donde está diciendo, o sea, ¿quién va a rogar por el hombre? Y comenzamos con esta lectura. Dice que había un hombre había sido advertido de no caminar por un sendero específico del bosque debido a su peligrosidad, pues había sido un lugar de guerra y tenía trampas, ¿verdad? Importante que lo leamos en nuestras casas para que aquí no nos perdamos. Un segundo. Entonces, sin embargo, Dios mío, ignorando, ¿verdad?, las advertencias y conociendo aún las consecuencias de lo que podía pasar, el hombre salió una tarde a caminar por aquel sendero, ¿verdad?, del cual había sido advertido sobre su peligrosidad. Así que pasando por una trampa, pisando en una trampa a sus lados, de esas que obviamente son trampas porque no se ven por fuera, cayó en un pozo profundo. Dice que el hombre gritó ayuda, pero nadie le oía. Intentó escalar, pero las paredes eran resbaladizas. Obviamente aquel hoyo había sido diseñado para que el soldado que cayera allí no pudiese salir. Entonces, cuanto más luchaba por salir solo, más se hundía en el barro. Definitivamente aquel hombre necesitaba un Salvador. Así que decimos, mira, hoy vamos a hablar un poquito sobre el origen, las consecuencias del pecado, de la muerte, sobre esto. Y le hacemos esta pregunta a la gente. ¿Qué sabemos de Adán y Eva? Y animamos a la gente a que participe. Mire, que usted sabe de Adán y Eva. Usted que ha escuchado. La gente da su opinión y nunca le decimos no. No, 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 eso no es. Y el error no. O sea, si la gente está equivocada, animamos a la gente a participar desde el punto de vista de que, mira, que no se preocupe, que no hay respuesta errónea. Aquí estamos para aprender. Así que si la gente lo dice mal, no podemos decirle, no, usted no sabe qué Biblia que usted lee, no, no. Sino que simplemente le decimos, bueno, excelente, gracias por participar. Y así es, aquí estamos para aprender. Así que el primer tema del que vamos a hablar es el origen de la muerte, para demostrar que la muerte fue algo que el hombre eligió, porque dice el libro de Génesis capítulo 2 leyendo en la nueva versión internacional, ¿verdad? Y permitimos, si es posible, que la gente lea, mire, lea, aquí ayúdeme a leer. No que en cada parte, pero tratamos de que la gente se mantenga conectada. Entonces, dice, Dios el Señor tomó al hombre y le puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios le ordenó al hombre, pues, comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, pues el día que de él comas, sin duda morirás. De forma que Dios le dijo, mira, si comer de él es elegir la muerte.
Pero el hombre, ¿verdad? Que tenía la vida eterna, la vida junto a Dios, una vida hermosa, todo lo que Dios daba, un mundo perfecto, también Dios le dio la capacidad de elegir estar lejos de Él. O sea, de elegir no tener esa vida, de elegir no tener todo lo bueno, de elegir no vivir en un mundo perfecto. Así que el hombre decidió elegir la muerte. Y usted dirá, pero Adán y Eva no murieron, Adán y Eva tuvieron hijos, tuvieron a Seth, tuvieron a Caín, tuvieron a Abel. Entonces, ¿de qué muerte me habla? Bueno, hay dos tipos de muerte. Primero, la muerte espiritual, que es la separación de Dios, lo que pasó de manera inmediata, que el hombre se separó de Dios. O sea, ya esa conexión directa que el hombre tenía con Dios, pues se perdió. Entonces, segundo, la muerte física, donde Dios promete que en la edad del hombre, el hombre iba a tener un fin. O sea, no iba a estar vivo aquí por siempre, sino que iba a tener un fin. Así que, de forma que el pecado, y dice, pero definamos un poco el pecado, y le preguntamos a la gente, ¿qué usted entiende por pecado? ¿Verdad? Eh, Cualquier respuesta, nunca le decimos, no, está mal, no, simplemente le explicamos a la gente. De forma que pecado, estamos hablando de una falta, de un error, de una transgresión, de una desviación del camino, de un camino que es recto. Y se puede pecar tanto contra el hombre como se puede pecar contra Dios. Y como dice Samuel, si pecar el hombre contra hombre, los jueces le buscarán. En aquel momento, desde el Antiguo Testamento, que no teníamos a Cristo, él dice, mas si pecar el hombre contra Dios, ¿quién rogará por él? Entonces el pecado trae a la humanidad la separación del hombre de Dios y lo coloca en un estado, ¿verdad? En ese estado que tiene ahora por paga la muerte. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Así que si el hombre pecaba, que le correspondía la muerte. Y eso fue lo que Cristo, lo que Dios, ¿verdad? El Dios Trino le mostraron al hombre. Y algunos nos preguntarían, oye, por eso fue Adán que pecó, fue Eva que pecó. Bueno, la verdad es que pecó en aquel momento, pero dice, la palabra nos enseña, y es algo de lo que, eso seguro que estamos claros, que no solamente Adán pecó, sino que cada uno día tras día, cuando está lejos de Dios, decide elegir estar separado de Él. Decide elegir morir al elegir el pecado antes que a Dios. Y así que ese pecado ahora comienza a reinar sobre la humanidad. Y la palabra nos lo enseña aquí, ¿verdad? Ya en el Nuevo Testamento, un concepto que se amplía más, que todo el que practica pecado es esclavo, ¿verdad? Es esclavo del pecado, o sea, es esclavo del pecado. Así que el pecado nos hizo esclavos sin capacidad de libertad. Y dice la palabra aquí en Génesis 6, que Dios vio que el hombre, lo que los pensamientos del hombre eran malos y solo malo. Y la otra versión dice de continuo el mal. O sea, el pecado nos hizo esclavos de ese sistema de pensamiento. Y ahora nos hizo, ¿verdad? Hasta que Cristo nos liberta, nos hace, hasta que Cristo nos liberta. Seres que no tienen capacidad de ser libres, son simplemente esclavos del pecado, enemigos de Dios. Y allá la gente se sorprende porque hasta esclavo del pecado. Dice, sí, bueno, pero cuando los enemigos de Dios, o sea, y es porque la palabra nos enseña que aquellos que no aman a Dios son enemigos de Dios. O sea, si ustedes aman lo malo del mundo, son enemigos, se vuelven enemigos de Dios. Así que el pecado por sí mismo nos crea una condición de enemistad de Dios. Y tercero, nos hace hijos de ira. Y wow, y aquí también la gente se sorprende y dice, Dios mío, hijos de ira. Pues el pecado nos hace hijos de ira, ¿verdad? Merecedores del castigo eterno de Dios. Porque no es lo mismo, ¿verdad? Fallar contra un hombre, pero si fallamos contra Dios, nos hace merecedores de la ira de Dios. O sea, y es como yo explicaba a alguien. Mira, ¿te acuerdas la vez que alguien tiró el zapatazo a George Bush, al presidente de Estados Unidos? ¿Qué crees que le pasó?
Y si tú me tiras un zapatazo a mí, ¿qué crees que puede pasar? Si yo voy a la policía, te pongo una denuncia, no pasa nada, porque al final, ¿quién soy yo? Pero si le tiras un zapatazo a Abinader, estoy seguro que te tocan varios años de cárcel, decir no, esto si fuera en otro país. Entonces, el problema de la ofensa es a quien estamos ofendiendo. Y eso nos hace merecedores, o sea, en este caso, que estamos ofendiendo a Dios cuando fallamos. Esto nos hace merecedores del castigo eterno. Y ahí, ¿verdad? Traer a colación el tema de, algunos dirán, ay, pero ese tema es muy trágico. Bueno, pues la verdad es que el infierno es real. Y no fue creado para nosotros ni sus demonios, perdón, para nosotros, sino para Satanás y sus demonios. Y el infierno es el único lugar donde Dios no está. Así que el que pasa continuamente eligiendo la muerte, eligiendo el pecado, le está diciendo a Dios que él quiere estar en el único lugar donde él no está. Así que nos hizo incapaces de libertarnos del pecado. O sea, nos hizo esclavos, nos hizo hijos de ira, o cuántas cosas, ¿verdad? Enemigos de Dios. Y nos hizo incapaces de libertad. Alguien dirá, pero ¿cómo así? Dice el libro de Proverbios 29, que es uno que me gusta mucho. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy? O sea, ¿qué hombre podrá limpiarse a sí mismo? ¿Qué hombre va a poder rescatarse a sí mismo del pecado? Entonces, permitimos que la gente haga preguntas aquí y todo. Y conclusión, ¿verdad? Dice que el hombre seguía en el pozo. Y por más que lo intentaba, no podía. Llevaba varias horas, algunos días, y se sentía sin fuerza y parecía que definitivamente este sería su último lugar, el último lugar a la que sus ojos verían. Intentó hacer algunas escaleras con la madera que encontró ahí, pero no, sus esfuerzos no eran suficientes. Así que este hombre definitivamente necesitaba un salvador. Entonces, el hombre es quien decide la muerte eterna, ¿verdad? Vivir una vida separada de Dios y no solo Adán de nuevo, decidiendo día tras día con cada decisión que tomamos. Y esas decisiones traen consigo el peor de los castigos, que es la vida separada de Dios, la muerte, la destrucción, la colocación bajo el reinado del pecado, haciéndonos esclavos de este cuando estamos lejos de Cristo, enemigos de Dios y merecedores del castigo eterno. Este hombre estaba en una posición donde definitivamente no estaba en posición de pagar el precio de su libertad. Así que este tema nos termina hoy. Veamos un poco la próxima clase. Dios les bendiga.